El pasaje bíblico en el que se basa la predicación de esta mañana se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y la palabra de Dios dice así: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios nos bendiga. Es una vez más una bendición reunirnos en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en sus enseñanzas. Les invito a mantener nuestras Biblias abiertas en nuestro texto. Si un hinduista o un budista le preguntara por qué es usted cristiano o en qué consiste ser cristiano, ¿usted qué respondería? Tal vez apelando a una tradición religiosa, alguien diría: soy cristiano porque es la religión que me dejaron mis padres. Posiblemente pensando en la pertenencia, alguien más indicaría que es cristiano porque es miembro de la iglesia cristiana, y no faltaría incluso quien dijera que es cristiano porque cree en Cristo. No necesariamente hay algo malo en estas respuestas, pero creo que ponen el acento en el lugar equivocado. Uno lo pone en la entrega de una herencia religiosa, lo que de hecho es una responsabilidad de todo padre cristiano. Otro lo pone en la militancia, en formar parte de un pueblo, aunque siendo sinceros, los cristianos somos un pueblo más unido por un nombre que por una doctrina. Y la última respuesta pone el acento en la fe, pero no debemos olvidar que la palabra de Dios dice en Santiago 2:19 que los demonios también creen. Ser cristiano es mucho más que todo eso junto. En la antigüedad, cuando los paganos trataron de identificar a los seguidores de Jesucristo, les dieron diferentes nombres: la secta de los nazarenos, los del camino, y los llamaron también cristianos en Hechos 11:26. Y cuando los discípulos fueron llamados así, lo que por cierto no tenían ninguna intención honorífica, lo aceptaron gustosos porque ese nombre los identificaba con Cristo, su amado Maestro. ¿Pero en qué consiste ser cristiano? Seguramente una de las afirmaciones más contundentes sobre la esencia de la vida cristiana la encontramos en las propias palabras del apóstol San Pablo, quien dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con este pensamiento, el apóstol nos enseña que el verdadero cristianismo consiste en una manera de vivir y, por sorprendente que parezca, resulta también en una manera de morir. ¿Cómo debemos vivir o a qué debemos morir los cristianos? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. En primer lugar, el texto nos enseña que somos cristianos renunciando a los méritos religiosos. La carta a los Gálatas fue escrita en respuesta al problema que surgió cuando algunos intentaron unir el Evangelio con la trama de codificaciones legales del judaísmo. Es claro que existen nexos históricos y doctrinales entre ambos pueblos. Compartimos, por así decirlo, genes en común, pues como el Señor Jesucristo, los primeros maestros cristianos y los primeros creyentes fueron judíos. La promesa de la venida del Mesías era una esperanza judía. Los libros sagrados de los primeros cristianos eran judíos. Las primeras iglesias se desarrollaron sobre el esquema de la sinagoga judía, y los cristianos partían de la convicción de que su Dios era el mismo Dios de los judíos, aunque algunos judíos no piensan exactamente lo mismo. Sin embargo, también es cierto que la fe judía y la fe cristiana miran en direcciones distintas. Los judíos miran a la ley de Moisés y al deber de ponerla por obra. Los cristianos, en cambio, miramos a Jesucristo y a la demanda de poner nuestra fe en Él. Era pues inevitable que el intento de sintetizar ambas fes llevara a los cristianos de Galacia a preguntas ineludibles. ¿Cuál es el lugar de la ley en la salvación? ¿Deben los gentiles circuncidarse para ser cristianos? ¿Son vigentes los preceptos dietéticos de la ley para los cristianos?, etc. En respuesta a los judaizantes, maestros que trataban de unir ambas fes, afirmaron que la observancia de la ley era un prerequisito para la salvación. Cosa curiosa, porque la salvación nunca ha sido un tema cardinal para el judaísmo. Su mayor interés
está siempre en la obediencia a los preceptos de la ley, pues se da por sentado que quienes están dentro del pacto y hagan las obras de la ley tendrán parte en el mundo que viene, que es como ellos llaman a lo que nosotros llamamos salvación. Pero según el judaísmo, estas promesas de salvación se extienden también a los llamados prosélitos de la puerta, es decir, a los gentiles que guardan las 7 leyes de Noé. ¿Cuáles son esas leyes? No idolatrar, no blasfemar, no asesinar, no cometer transgresiones sexuales, no robar, no comer carne de animales vivos y promover el juicio y la justicia en el lugar de residencia. Pero regresando a nuestro asunto, estrictamente hablando, no fueron rabinos quienes tomaron parte en el conflicto doctrinal en la iglesia de Galacia. Fueron sectarios cristianos de origen judío que proponían la unión de ambas doctrinas. Decían que Jesús era el Mesías, aunque su Mesías, entre comillas, no era el del Nuevo Testamento, pues su obra era insuficiente para la salvación. Ellos decían que la parte faltante la completaría la obediencia de los fieles a la ley. Como tantos ahora, los judaizantes creían en la teología de la bamba, es decir, creían que para llegar al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Sin embargo, a la luz del mensaje de la Biblia es evidente que los judaizantes fallaron en la comprensión de hechos básicos en la historia de la salvación. Primero, que la salvación era una promesa accesible a los hombres por la fe desde el libro de Génesis capítulo 15, versículos 4 al 6, y segundo, que Dios dio su ley a Israel y en consecuencia la responsabilidad de guardarla no se impuso a los demás pueblos. Obviamente, las consecuencias de este debate no se limitan a tópicos doctrinales, se puso también en tela de juicio las enseñanzas de Pablo y aún su propio apostolado. Por esta razón, el apóstol San Pablo tuvo que puntualizar sus enseñanzas y defender también su autoridad apostólica. Pero la carta a los Gálatas aborda un problema crucial, el de si la salvación puede ser un fruto del esfuerzo humano. Esto no es una pregunta ociosa, pues todas las religiones del mundo, absolutamente todas, tratan de construir un puente desde el hombre hacia Dios. Ese puente se sostiene sobre sistemas morales, sacrificios, prohibiciones, etc. En contraste, en el cristianismo, es Dios quien, a su manera, ha erigido un puente desde Él hacia nosotros, y ese puente es su Hijo Jesucristo. Dios nos ha dado a conocer su verdad por medio de paradojas. Una paradoja es algo inesperado, algo considerado como irracional o imposible. Como alguien dijo, Dios había escogido estar presente donde nadie lo esperaba, en el sufrimiento, la vergüenza, la humildad, la impotencia y la insensatez de la cruz de Cristo. De modo que es paradójico que la salvación se encuentre en la renuncia a los logros personales, porque Dios demanda obediencia y justicia, pero no como medios de salvación, sino como los irrefutables frutos de esa salvación. Dios demanda renunciar a la idea de confiar en los logros personales, en aquellos logros con los que pretendemos comprar el cielo. La salvación radica en refugiarnos en los méritos de Cristo, y es también paradójico que la salvación se encuentre en la muerte y que ésta sea el verdadero camino a la vida eterna. Hay una segunda enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando de ser cristianos y el texto nos enseña que lo somos renunciando a los méritos de la carne. Cuando un servidor estudiaba en el seminario, conocí a un joven hondureño que había llegado al país para estudiar medicina en la Universidad de Puebla. Era evangélico, aunque cuando llegó al país dejó de congregarse por mucho tiempo. Un día, al entrar en la facultad, un compañero mexicano lo recibió con un saludo de lo más coloquial. ¿Qué húbole, carnal? Cuando el chico centroamericano escuchó esto, quedó petrificado. Dios mío, ¿cómo andaré? Ya se me nota que soy un carnal. Tiempo después descubrió que ni su amigo estaba evaluando su conducta moral,
ni la palabra carnal significaba lo que él creía. Como fuera, esto le sirvió para volver al Señor. ¿Qué significa carnal en las palabras del apóstol San Pablo? El Nuevo Testamento entiende por carne, la palabra griega sarx, varias cosas. Entiende la carne de los animales que nos sirve como alimento, como encontramos en Romanos 14:21. Entiende la masa muscular que envuelve al hombre, en Lucas 24:39. Entiende la vida terrenal en general, como en Gálatas 2:20, e incluso a la colectividad humana, pues la expresión toda carne tiene un sentido genérico en Hechos 2:17. Sin embargo, Pablo no habla aquí de ninguna de esas cosas. Pablo no tenía problemas con la carne en cuanto a tal. De ninguna manera creía que el cuerpo fuera malo, pues como judío piadoso sabía que el cuerpo forma parte de la buena creación de Dios, según encontramos en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. A lo que el apóstol se refería concretamente era al hombre en cuanto a su humanidad específica. La carne expresa la situación del hombre ante Dios. Frente al Dios Todopoderoso, el hombre es efímero, dice Isaías 46. Es débil, Salmo 55:5. Es mortal, Salmo 78:39. Y es indigno de confianza, pues su corazón es voluble, dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 5 de su profecía. Cuando el apóstol hablaba de la carne, hablaba llanamente de la vida terrenal de los hombres, viciada por su naturaleza caída. Juan Calvino, el reformador francés, planteaba esta realidad en los siguientes términos. Después de que Adán se apartó de la fuente de la justicia, todas las partes del hombre se encuentran poseídas por el pecado, porque no solamente su apetito inferior o la sensualidad le indujeron al mal, sino que aquella maldita impiedad penetró incluso a lo supremo y más excelso del espíritu, y la soberbia penetró hasta lo más secreto del corazón. Pablo no dice que el pecado tenga su asiento en una sola parte, sino que no hay nada puro ni limpio en su mortal corrupción. Por esa razón, en el capítulo 5 de su carta, el apóstol menciona a los frutos de la carne, en esta misma carta a los Gálatas, como productos de una naturaleza caída. Dice que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas 5, 19 al 21. Todo esto cifra lo que entendemos por vivir según la carne. Sin embargo, elegir vivir según la carne o vivir según el Espíritu, es decir, vivir de acuerdo a las demandas de nuestra naturaleza caída o de acuerdo a la voluntad de Dios, representa el dilema que acompaña a todo creyente en este mundo. Cualquiera sea la elección, traerá aparejadas consecuencias ineludibles, de las que el apóstol también dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 5, versículo 7 al versículo 8. Pero no es asunto de mera preferencia. Es una verdadera guerra interior, una guerra contra nuestros propios miembros, como el apóstol presenta en Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Es realmente la lucha entre dos leyes, la ley de la carne y la ley de la vida en Cristo. La conclusión de este planteamiento lo encontramos en la triunfal declaración del apóstol en Romanos 8, del 2 al 4, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia a la ley se cumpliese en nosotros. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje. El texto nos enseña que somos cristianos renunciando
a las pretensiones del yo. Eso es justamente lo que el Señor Jesús quería decir cuando afirmaba: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos quiere decir no a las cosas que nos agradan. Tomar la cruz cada día significa considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios, como Pablo dice en Romanos 6, versículo 10. Seguirlo significa sencillamente andar como Él anduvo. Todo esto significa que uno de nuestros principales enemigos en el seguimiento de Cristo es el yo. De hecho, a decir de algunos pensadores cristianos, la verdadera razón de la caída del hombre fue la idolatría del yo. Si alguien pregunta, ¿no fue acaso la desobediencia? La respuesta es sí. La caída implicó un acto de desobediencia a un mandamiento expreso. El mandamiento que afirmaba: mas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la desobediencia a Dios implicó la obediencia, entre comillas, a otro. Y ese otro era el hombre ambicionando ser Dios, creyendo a las palabras del adversario: y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. A partir de ese momento, los hombres pasamos la vida decidiendo nuestra lealtad o al Dios único y verdadero, o a nosotros mismos en la imagen del ídolo de nuestra preferencia. Es la razón por la que alguien dijo: según la Biblia, el pecado se define como una lealtad equivocada, o para usar una palabra técnica, como idolatría, pues el pecado es simplemente otra palabra que significa lealtad a un Dios falso. Este pecado básico es el hecho de la idolatría, el esfuerzo de fundar la vida y darle sentido solamente en base a seres finitos, excluyendo al Ser Supremo. Llamamos a ese olvido de Dios idolatría porque los seres han suplantado al Ser Supremo. Las criaturas han tomado el lugar de Dios, pero como la fe, la idolatría también es una actitud comprometida. De hecho, es una especie de perversión de la fe. Resulta intimidante reconocer que las ambiciones del yo nos acompañan incluso cuando en la oración tocamos la puerta del cielo. El doctor Martin Lloyd-Jones decía: el pecado nos acompaña siempre, incluso cuando estamos en la presencia de Dios. El pecado no es algo que suele cometernos y afligirnos cuando estamos separados de Dios. El pecado es algo tan terrible, según denuncia nuestro Señor Jesucristo, que no solo nos sigue a las puertas del cielo, sino que, si le fuera posible, nos seguiría hasta el mismo cielo. ¿No es acaso esta la enseñanza bíblica respecto al origen del pecado? El pecado no es algo que comenzara en la tierra. Antes de que el hombre cayera, ya había habido una caída previa. Satanás era un ser perfecto, brillante, angélico, que moraba en la gloria y había caído antes de que el hombre cayera. Esta es la esencia de la enseñanza del Señor. Es una denuncia terrible de la naturaleza horrorosa del pecado. No hay nada que sea tan falso como pensar en el pecado solo en función de actos. Mientras pensemos en el pecado solo en función de cosas que de hecho se hacen, no llegaremos nunca a comprenderlo. La entraña de la enseñanza bíblica acerca del pecado es que es esencialmente una disposición, es un estado del corazón. Fin de la cita. Es claro que sin Cristo, esta realidad resulta desesperante, que incluso la esperanza sería, como en la mitología griega, un mal saliendo también de la caja de Pandora. Afortunadamente contamos con Cristo. Jürgen Moltmann, un antiguo combatiente alemán de la Segunda Guerra Mundial, que encontró a Cristo en un campo de prisioneros, se convirtió después en uno de los pensadores cristianos más influyentes del siglo pasado. Moltmann decía: y comprendí, este Jesús es el hermano divino en nuestra necesidad, trae esperanza a los cautivos y abandonados, es quien nos libra de la culpa que nos oprime y nos roba el futuro. En ese instante me atrapó la esperanza, aunque desde una perspectiva humana había muy poco que esperar. Me infundió valor para vivir
en un momento en el que acabar con todo hubiera parecido lo más sensato. Para mí, el Jesús crucificado es el Cristo. En los conflictos públicos y privados de mi vida aprendí luego a percibir la presencia del Jesús terrenal. Él es quien trae el reino de Dios a los pobres, el que cura a los enfermos, el que acoge a los menospreciados. Es quien nos llama al seguimiento y nos cautiva para una vida de esperanza y de entrega. Fin de la cita. Como conclusión, seguramente en algún momento usted habrá leído alguna obra devocional como Nuestro Pan Diario, Manantiales en el Desierto, En Pos de lo Supremo, etc. Si no lo ha hecho, se está perdiendo de una gran bendición. Estas obras proveen reflexiones bíblicas diarias que han sido bendición para generaciones de creyentes. Son como comprimidos de vitaminas espirituales. Pero esta clase de obras no es nueva. Siglos antes, obras como La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis formaron a creyentes y predicadores de la talla de Martín Lutero y Carlos Spurgeon. Tomás Kempis fue un monje que dedicó toda su vida a copiar la Biblia y a buscar a Dios en medio de la oración y la contemplación. El fruto de más de 70 años de copiado, estudio y reflexión fue justamente esa obra, La Imitación de Cristo. En ella nos habla de la vida crucificada diciendo: mira que todo consiste en la cruz y que todo está en morir en ella. No hay otra vía para la vida y para la verdadera paz sino el de la cruz. Ve a donde quieras, busca lo que quieras, y no hallarás camino más alto en la eminencia ni más seguro en la humildad sino el de la cruz. Dispone y ordena las cosas según tu parecer, y solo encontrarás que tienes que padecer algo, de buena o de mala gana, pero siempre hallarás la cruz, sin importar si padeces dolores del cuerpo o del espíritu. A veces sentirás como si Dios te dejara, otras te perseguirá el prójimo, y lo que es peor, muchas veces estarás en conflicto contigo mismo y no serás aliviado ni hallarás consuelo hasta que Dios quiera. Porque Dios quiere que aprendas a padecer tribulación sin consuelo para que te sujetes totalmente a Él y aprendas a ser humilde en la aflicción. Así que la cruz siempre te estará esperando. Te esperará en cualquier lugar a donde vayas. No podrás escapar. A donde quiera que huyas, te llevarás a ti mismo. Y si desechas esta cruz, hallarás otra que puede ser aún más pesada. ¿Piensas tú escapar de lo que ninguno de los mortales jamás pudo? ¿Quién de los santos estuvo en este mundo sin cruz y sin tribulación? En síntesis, ¿en qué consiste ser cristiano? Pablo responde con uno de los pensamientos más contundentes sobre la esencia de la vida cristiana. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. En pocas palabras, además de la fe, el apóstol San Pablo decía que la vida cristiana consiste en la muerte a la búsqueda de los méritos religiosos con los que tratamos de sobornar a Dios o comprar el cielo. Consiste en la renuncia a las exigencias y promesas y ambiciones de la carne, y consiste también en renunciar a ordenar nuestra vida de acuerdo a nuestros propios criterios para vivir la vida acorde a los criterios del Maestro. Él dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos has dado la bendición de creer en tu Hijo amado. Pero entendemos que si bien la salvación es por fe, por gracia, también entendemos, Señor, que la evidencia de esa fe, que la evidencia de tu obra es una manera de vivir. Permítenos asumirlo y ponerlo por obra en Cristo Jesús. Amén.